Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Foros HRNTSI le da la bienvenida al Gran Foro Económico por la Reactivación Responsable. Un espacio que abrimos para analizar y revisar el contexto que ha dejado la pandemia en el país. Sin duda alguna, el año 2020 será registrado en la historia como uno en el que la humanidad entera se vio afectada en todas las formas. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto enorme en todos los países del orbe. Y al ser un evento tan inesperado, los esfuerzos que se han hecho para enfrentar la crisis sanitaria y ahora para buscar las rutas de reactivación económica son diversas. De tal manera que no hay una receta uniforme que se pueda seguir. Cada país, incluido obviamente el nuestro, debe diseñar su propio plan, dependiendo de las circunstancias que lo rodean y de su situación particular. Desde el punto de vista económico, el impacto ha sido sumamente fuerte en nuestro país. La paralización de la economía durante el confinamiento afectó fuertemente la producción, el consumo, la inversión. Las proyecciones que se han dado a conocer por parte del Banco Central reflejan una tasa de decrecimiento histórica en el Producto Interno Bruto. La gran mayoría de los sectores económicos se han visto fuertemente golpeados y algunos de ellos todavía no han comenzado a operar formalmente y otros están en un proceso gradual de reapertura, por lo que su deterioro continúa. Al igual que los demás países, Honduras ha tenido que recurrir a financiamiento interno y externo para poder hacer frente a los gastos que implican atender la crisis sanitaria y sus propios gastos corrientes ante la caída aparatosa de los ingresos. Son muchos los hondureños que se han quedado sin empleo en un país donde los niveles de pobreza eran ya de por sí muy altos. Ante esta realidad y en este momento en que apenas estamos iniciando el proceso de reactivación gradual de la economía, ¿qué podemos esperar los hondureños? Es por eso que Foros HRN y TCI representa un importante espacio de diálogo donde con seriedad y objetividad se puedan analizar las distintas alternativas que se nos presentan de cara al futuro en materia económica y social. ¿Cómo mira el sector privado la situación actual? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que percibe? ¿En cuánto tiempo podríamos esperar que la economía se normalice? Hasta ahora, ¿qué tan efectivas han sido las medidas adoptadas por el gobierno y qué efectos tendrá el mayor endeudamiento? ¿Cuáles son los principales retos en materia fiscal? ¿Cómo afrontar el problema del alto desempleo? ¿Se podría esperar apoyo adicional de los organismos multilaterales? ¿Qué papel ha jugado el BESIE? Esto y más abordaremos este día. Y presento este día a mi compañera Jackie Redondo, con quien vamos a monitorear y al mismo tiempo también a moderar este foro. Jackie. Bueno, Juan Carlos, es un gusto, es un honor estar con usted en la primera emisión de Foros HRNTSI, en esta ocasión el Gran Foro Económico por una Reactivación Responsable. Tenemos un equipo de lujo también, panelistas de primera. Vamos a presentarlos de inmediato. Está con nosotros Camilo Atala, quien es el presidente de Grupo Financiero Ficosa, también expresidente del Consejo Empresarial de América Latina. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jackie, por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy acá y más que acompañado de grandes amigos y poder discutir este tema tan relevante en la vida de los hondureños. Bueno, también me toca presentar a una gran mujer. Fue expresidenta del Banco Central de Honduras y es economista. María Elena Mondragón, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, un saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación a este foro. Para mí es un placer estar
compartiendo con distinguidos colegas y apreciados amigos que nos acompañan. No podía faltar en esta cita el exsecretario de Finanzas Arturo Alvarado, quien también es el director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Un saludo para todos los amigos que nos acompañan en este foro y un saludo para usted y Juan Carlos. Será un placer compartir con todos ustedes. También tenemos la opinión de organismos internacionales con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y también ex representante residente del Banco Mundial en Paraguay, Dante Mossi. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, un placer acompañarles. Finalizamos con el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y también vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio Raudales. Bienvenido. Jackie, Juan Carlos y querida Malena, queridos colegas, es un gusto estar con ustedes en esta mañana en Foro TSI HRN. El sector financiero, junto al de las telecomunicaciones, son dos de los tal vez 3 o 4 sectores o rubros que se han mantenido a flote durante esta pandemia. La solidez del sistema financiero ha quedado evidentemente reflejada durante esta crisis. Don Camilo Atala, gracias por estar con nosotros este día. Y yo debo preguntarle, ¿es posible replicar este modelo de éxito que ha sido el sector financiero? ¿Ha transferido a otros sectores que evidentemente han quedado postrados durante esta pandemia? ¿Y a qué se ha debido, digamos, el éxito que supone el sostenimiento del sector financiero durante estos más de 5 meses y medio de crisis? Gracias, Juan Carlos. Sin duda son tiempos extraordinarios y no diría yo y no limitaría únicamente a la banca y a las telecomunicaciones. Ha habido muchos sectores de la economía que han logrado durante este periodo mantenerse y consolidarse en esta etapa tan compleja. Sin duda vivimos tiempos inéditos, sin duda la reinvención de los diferentes sectores de la economía va a ser fundamental y la adaptación que tenemos que hacer todos en este proceso mucho más importante. Creo que dentro de eso la banca ha demostrado su solidez y el compromiso de apoyar todo este proceso. Y es importante aclarar de que no es lo mismo lo que está siendo definido como la reapertura económica a lo que será la reactivación económica. La reapertura en la cual estamos es un proceso el cual existe una mesa multisectorial en la cual está avanzando poco a poco, donde la salud de los hondureños ha sido el principal objetivo. Sin embargo, hay que seguir avanzando, hay que seguir generando estas oportunidades. No hay que confundirlo porque la reactivación sí va a ser una etapa donde va a requerir un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de la manera como vamos a ver las cosas. Ahí vamos a ver los verdaderos cambios e impactos en nuestra economía y en nuestra sociedad. Insisto con la pregunta, don Camilo, ¿es el reflejo de la solidez que antes de la pandemia había manifestado el sistema financiero o es, como usted bien lo dice, la consecuencia o el producto de la reinvención en la que ha debido adaptarse el sólido sistema financiero que tenemos? Sin duda, la reinvención. Es importante entender que muchas industrias, y quiero mencionar, por ejemplo, el sector textil hondureño, que es fundamental y estratégico, tuvo la capacidad de adaptarse en la necesidad de crear productos médicos al mercado norteamericano, y hoy tenemos un sector manufacturero que está casi un 80% de lo que estaba previo a la pandemia. La banca no fue la excepción, fue nuestra obligación adaptarnos rápido, darles plataformas digitales a nuestros clientes para que continuaran operando dentro de estos tiempos de circulación limitada, y creo que eso es parte de toda la solidez y todo el entorno de la mentalidad del cambio y de la adaptación que la banca ha tenido. Bueno,
Cabe mencionar que esta crisis está afectando a nivel mundial por las prolongadas cuarentenas. Coincide, y vamos a preguntarle directamente a la expresidenta del Banco Central, María Elena Mondragón, ¿coincide usted con organismos internacionales que Honduras está, al igual que otras naciones, entrando a una recesión económica? ¿Y cómo se podría revertir este panorama negativo para los próximos meses? Sí, definitivamente, claro que sí estoy de acuerdo, Jackie, en que estamos enfrentando una recesión. Así lo indican todos los indicadores económicos que se han publicado, ya sea por organismos internacionales o por las autoridades nacionales. Y esa recesión en realidad es a nivel global. No podemos desconocer que son todos los países los que han sido afectados. Bien lo dijo Juan Carlos en su introducción y creo que también lo mencionó Camilo. Aquí no es un problema y una crisis que ha enfrentado exclusivamente en Honduras. Los datos observados al primer semestre del año en cuanto al PIB, tanto el IMAE como el PIB trimestral del primer muestran que definitivamente ya hay una recesión y los pronósticos para final de año que tiene el Banco Central en su último programa monetario, pues también indican eso. Una recesión porque se espera, según el Fondo Monetario, una reducción del PIB mundial de casi 5%. Estados Unidos de 8%, la zona del euro de 10%. Y menciono estas zonas porque creo que es importante recordar cómo se han visto afectadas, dado que son socios comerciales importantísimos para Honduras y como una economía abierta. Y ese comercio mundial, según el Fondo Monetario, al final del año se va a ver contraído en un 11%. Todo eso, naturalmente, que sí son signos de una recesión. Por parte del Banco Central, pues también hemos visto que el PIB tiene una proyección para el final de año entre 7 y 8%. Eso refleja de manera clara, rotunda, que ha habido una disminución significativa en los niveles de producción y de consumo y de inversión. O sea, son todas las variables con el PIB las que se han visto comprometidas, ¿verdad? Las exportaciones se estima que se van a reducir en alrededor de 21% y las importaciones en 17%. O sea, esto ha sido un impacto fuertísimo, no digamos lo que al mercado laboral se refiere. Ha habido una pérdida de empleos considerables y se ha tenido pues también, a pesar de que las condiciones macroeconómicas que se encontraban previo a la crisis eran relativamente estables, afortunadamente, pero a pesar de eso, para atender ese gasto adicional que generó la pandemia, se tuvo que recurrir a financiamiento externo de emergencia. Aún no me contesta la pregunta de ¿está en capacidad Honduras de revertir este panorama tan negativo que nos dice usted, la reducción del Producto Interno Bruto a finales de año de un 11%? Yo creo que tenemos que hablar de reorientar el rumbo hacia una ruta de recuperación gradual. No podemos pretender que aunque las proyecciones del Banco Central para el año 2021 sean de crecimientos positivos en todas las variables, no podemos pretender que en un año se va a volver a la normalidad. Creo que debemos de estar claros los hondureños y todos los sectores de que esto va a ser un acomodamiento de la economía, va a ser una recuperación gradual. Le digo esto porque el Banco Central está proyectando que para el 2021 la economía pudiera crecer en alrededor de un 5%. Pareciera la tasa de 5% importante si la vemos en términos relativos comparado con las tasas de crecimiento que se han venido registrando en los últimos años. Sin embargo, cuando lo vemos en términos nominales, usted se fija que ese 5% no es suficiente
para alcanzar los niveles de producción o el nivel del PIB que teníamos en el 2019, ni siquiera el que teníamos en el 2018. Entonces esto lo que nos está advirtiendo es que hay no hay tanta capacidad de generar todo el empleo necesario para recuperar a esos trabajadores o reincorporarlos al mercado de trabajo. Esa velocidad de recuperación va a ser gradual y va a ser gradual también por algo. Debemos de recordar de aquí que hay todavía mucha incertidumbre en cuanto a la duración de la crisis. Mientras el contagio persista, mientras el virus exista, no, se tiene que seguir atendiendo la crisis sanitaria y por otro lado habrá medidas siempre menores y todo, pero siempre habrá algún tipo de medidas de confinamiento, ya sea obligado o voluntario, que para evitar los contagios. Entonces, esto es mientras no haya la vacuna, mientras no sepamos cuándo va a estar disponible en nuestro país, mientras no sabemos que no habrán rebrotes, no podemos anticipar que va a ser una recuperación totalmente rápida. Creo que debemos de ser optimistas, creo que debemos primero dar gracias a Dios de que la estabilidad macroeconómica estaba presente, si no hubiese sido peor, pero también tenemos que ser realistas de que esa recuperación va a ser gradual. Sí. Yo creo que lo podemos hacer con mucha voluntad, con la participación de todos y de manera responsable. Los hondureños lo podemos hacer. Sí. Don Arturo Alvarado, exsecretario de Finanzas, ¿cuál cree usted que debe ser el marco general que debería seguir el gobierno de la República para elaborar el presupuesto general del 2021? A partir, considerando, don Arturo, este enorme agujero fiscal que nos ha abierto la pandemia, el cierre de muchos negocios. Y no sé si ahí mismo me podría usted proyectar qué comportamiento tendrán los ingresos tributarios y no tributarios en el 2021. Gracias, Juan Carlos. Antes de hablar del presupuesto 2021, es importante entender los efectos que ha tenido la pandemia y el confinamiento de la mayoría de los negocios en los ingresos del sector público en el año 2020. Si uno ve las cifras que han sido publicadas por la Secretaría de Finanzas al 30 de julio, los ingresos tributarios se habían caído en aproximadamente 15.000 millones de lempiras. Y haciendo una proyección para finales de año, probablemente esos ingresos tendrán una disminución con relación a lo que se había presupuestado de aproximadamente 30.000 millones de lempiras. Esto significa pues que un deterioro extraordinario en los ingresos proyectados por el gobierno de la República, que obviamente se va a filtrar también hacia el año 2021. Porque como bien lo expresaba Malena hace poco, el hecho de que estemos entrando en un proceso de reapertura gradual no significa que la economía se va a reactivar de un día para otro. No es que el próximo año vamos a volver a una normalidad económica y que el gobierno va a recuperar las proyecciones de ingresos tributarios que ha tenido normalmente. Entonces, el reto enorme para el año 2021 es tener, por un lado, un presupuesto balanceado en el sentido que no vaya a provocar desequilibrios en la economía, que nos provoque presiones inflacionarias, pero que al mismo tiempo sea un presupuesto focalizado. Yo creo que debemos aprovechar la circunstancia actual para hacer un presupuesto base cero, olvidarnos de cómo veníamos nosotros presupuestando los diferentes gastos en el presupuesto nacional y tirar una mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que queremos hacer de Honduras? ¿Qué sectores queremos realmente ayudar? ¿Qué sectores necesitan el apoyo del sector público?
y entonces construir un presupuesto que por un lado ayude a reducir el gasto corriente del gobierno. No podemos pensar, por ejemplo, que una circunstancia como esta, donde muchos empleados del sector privado se han visto suspendidos de sus labores, otros han sido despedidos, muchos han tenido que aceptar sacrificios de reducciones salariales, y que en el sector público no se vayan a producir los mismos sacrificios que el resto de los hondureños estamos haciendo. Entonces, el presupuesto del próximo año tiene que ser un presupuesto austero, pero al mismo tiempo focalizado. Y muy importante es cómo vamos a financiar ese déficit que obviamente se va a producir entre ingresos tributarios que van a ser relativamente reducidos, porque si vemos que en el 2021 los ingresos tributarios van a depender del comportamiento de la economía en el 2020, entonces obviamente que tenemos que asumir que en el 2021 va a seguir la contracción en los ingresos que está programando el gobierno, y por lo tanto tenemos que tener un presupuesto muy focalizado. ¿Qué sectores debemos de ayudar más? Sector de salud. Obviamente que la pandemia ha demostrado que en la salud tenemos deficiencias enormes y que tenemos que hacer inversiones en salud, en ampliar los servicios de los hospitales públicos, ampliar la cobertura, proveer de mejores equipos, etcétera, proveer recursos humanos. En educación tenemos un reto enorme, vamos a tener un reto enorme. ¿Por qué? Porque el regreso progresivo a las clases normales va a ser lento, entonces tenemos que habilitar las escuelas, los colegios públicos para que los alumnos puedan recibir sus clases en forma por internet, por ejemplo, ¿verdad? Y para eso obviamente habrá que ayudarle a los hogares que no tienen acceso a una conexión de internet para que sus niños lo puedan hacer y puedan recibir sus clases. Además, el gobierno tiene que hacer inversiones en infraestructura para ir preparando el camino y generando empleo productivo, si dijéramos así, que se necesita para que ese proceso de reactivación de la economía se vaya produciendo también. Por otro lado, es importante, yo creo que lo voy a enfatizar, que tenemos que trabajar con un presupuesto base cero, en el sentido de decir qué es lo que necesitamos hacer hacia adelante por parte del sector público para que Honduras, por un lado, vaya recuperando esa reactivación económica, y por otro lado también vayamos ayudando a los sectores que necesitan del apoyo del sector público. Tenemos un reto enorme por delante en la parte presupuestaria, y yo repito, tenemos que partir de un presupuesto base cero que tenga como objetivo apoyar el proceso de reactivación económica y ayudarle a los sectores más vulnerables del país. Sí. Don Arturo, bueno, despejamos más adelante la otra inquietud. Sí. Hay una inquietud muy importante respecto al comportamiento de los ingresos tributarios, pero bueno, tenemos tiempo. Así es, un comportamiento negativo por lo que nos ha dicho, 15.000 millones de lempiras ha bajado el ingreso, pero usted habla de ingresos, habla de presupuesto y tenemos que hablar de préstamos. Y aquí está Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos va a hablar a cuánto ascienden hasta la fecha los desembolsos que le han hecho a Honduras y también cuáles fueron las prioridades presentadas específicamente por el gobierno y a su juicio, destinar estos fondos para esta crisis sanitaria, ¿cree que fue lo mejor? Bueno, primero que todo, creo que el BCE fue privilegiado en que fuimos invitados por los presidentes del SICA el 12 de marzo para escuchar de los planes que tenían todos los gobiernos. Y yo siempre reconozco que la visión de los presidentes de la República obviamente tienen mucho mejor información que cualquier otra persona. Y en ese sentido, realmente pues la prioridad de los gobiernos en ese momento fue: necesitamos ayuda de inmediato, efectivo, fondos líquidos para atender la emergencia médica. Y ahí fue donde el BCE pues comenzó con donaciones en efectivo y en especie, ¿verdad? Los famosos kits de prueba, después kits de extracción, porque era lo inmediato. Dos noticias buenas que yo quiero resaltar acá.
Una es que se reconoció que el BCE es nuestro banco, es el Banco de Centroamérica, y estábamos pues con la capacidad y disposición de colaborar con todos los presidentes de Centroamérica. Y número dos es que no fue necesario. Yo aquí me alegra compartir con don Camilo, con Julio, con Malena y con don Arturo, que cuando tuvimos una crisis parecida, y increíblemente no tan grave como esta, que fue la del huracán Mitch, tuvo realmente que hacerse un esfuerzo muy grande para ir a Washington a buscar recursos. En este caso, solo se tuvo que cruzar la calle, ¿verdad? Para ir al Boulevard Suyapa e ir al BCE. Entonces, porque ahora el BCE obviamente tiene pues los recursos financieros, la fortaleza para poder atender estas emergencias. Nosotros hemos incrementado la cartera financiera con Honduras en cerca de más o menos $900 millones y unos 300 más en los próximos meses. En desembolsos, que es algo que usted menciona, realmente pasaron un par de eventos. Primero, la cartera normal, las carreteras, los otros precios que teníamos agrícolas, estos se pararon, se congelaron. Entonces el gobierno dejó de desembolsar. Entonces, lo que comenzó a reactivarse primero fueron casualmente la línea de crédito del Banco Central de Honduras, que le dimos una línea de crédito de $200 millones y ha desembolsado ya 100 millones, que está apoyando a este fondo de garantía que se está consolidando con Banprovi. La otra componente que comenzó a desembolsarse de manera más proactiva fue la cartera existente que se movió hacia salud, ¿verdad? O sea, excedentes que habían quedado de precios carreteros que se pasaron a salud. Obviamente el gobierno tiene que hacer todo un proceso de debida diligencia para poder desembolsar, fondos aprobados por el BCE, pero yo estimaría que en las próximas 2 semanas el gobierno de la República podría desembolsar cerca de $300 millones en un solo pago. Estimamos que para hoy probablemente desembolsamos los primeros 50 del fondo de emergencia, que es para atender inversiones relacionadas con la salud, y $250 millones relacionados con el sector de energía. Entonces, es muy importante atender la liquidez del sector público y del sector privado. Nosotros de inmediato abrimos todas las líneas de crédito que teníamos con el sistema financiero, dimos la instrucción de atenderlas hasta donde fuera necesario. Y yo quiero resaltar lo que comentaba don Camilo: el sistema financiero hondureño es bastante sólido. Así que no fue que tuvimos que hacer muchísimo, ¿verdad? Pero sí se abrió, la disposición para poder atender esto. Nuevamente, la buena noticia es que el financiamiento externo está disponible, viene en términos extremadamente concesionales, utilizando pues nuestra categoría AA internacional que tiene el BCE, y obviamente eso le permite al gobierno de Honduras tener acceso a tasas muy bajas y a plazos superiores a los 20 años. Entonces, yo diría que dentro de todos los males que pueden haber, es bueno pues que el BCE esté fortalecido, que el gobierno de Honduras tenía el espacio fiscal, como mencionaba Malena, para poder realmente absorber esta deuda sin causar más problemas macroeconómicos. Así que nuevamente nos sentimos pues muy cerca a resolver esta crisis. Primero, la emergencia sanitaria. Utilizamos a nuestro nuevo socio Corea para poder acceder a los famosos kits de prueba con precios. Y yo siempre quiero resaltar esto. Corea nos vendió los primeros kits a cerca de $10 por kit, cuando en países vecinos se cotizaban a estos precios a cerca de $70-80 por kit. Entonces, no solamente fue una donación que se necesitaba en su momento, sino también fue una donación hecha con transparencia y con costos bastante bajos. Así que creo que el BCE pues, ha sido realmente, como dice un expresidente de la República, la gaveta que tiene el gobierno de Honduras, donde puede sacar dinero rápidamente, y atendimos una emergencia urgente que era de cómo comenzar a hacer pruebas a la ciudadanía. Así que, pero también estamos para el largo plazo y para el próximo año estamos envisionando seguir trabajando con el gobierno en reformas estructurales que ayuden realmente a salir de este agujero. Hay que tomar muchas acciones luego de la emergencia sanitaria, cómo vamos a recuperar la economía. Hay un sector severamente golpeado. Bueno, en medio de todos los sectores,
que es el sector de la economía informal. Está también con nosotros el exsecretario de Planificación Académico Universitario, Julio César Raudales. Julio, por sus condiciones, por su naturaleza, el sector de la economía informal está prácticamente desligado de la certidumbre, desligado de las condiciones de estabilidad, desligado de la inclusión organizacional. A partir de esta naturaleza, ¿qué tanto han empeorado hoy las condiciones del sector de la economía informal casi 6 meses después de esta pandemia? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, creo que si hay un sector de la economía o un segmento de los trabajadores en el país que ha sufrido la mayor precarización con respecto a sus condiciones originales, que ya no eran buenas antes de que comenzara la pandemia, es justamente lo que mencionas, los trabajadores autónomos, es decir, aquellas personas que se dedican a alguna actividad, e incluso te podría decir algunos emprendedores también o empresarios que se dedican a alguna actividad, pero que esta actividad no está institucionalizada, no responde al tinglado organizacional que el país tiene, Juan Carlos, y evidentemente, debido a su propia naturaleza, era evidente que iba a ser el segmento de población que más iba a sufrir y que en efecto más está sufriendo. En Honduras hay más o menos 4.2 millones de trabajadores, es lo que se llama la población económicamente activa, Juan Carlos. De este 4.2 millones de trabajadores, más o menos 3.2 son informales. Es decir, son personas que no tienen ni seguridad social, no tienen un contrato de trabajo que les permita ciertas garantías de protección y por lo tanto son personas que también en su gran mayoría no tienen un ingreso adecuado. Es lo que se llama trabajo precario en términos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estas personas que ya justamente antes de la pandemia, antes de la enfermedad, estaban en su gran mayoría en pobreza. Quiero decirte que un estudio de Naciones Unidas revela que si tú eres un trabajador de este mercado informal, tienes un 80% de posibilidades, y estás en el campo, tienes un 80% de probabilidades de ser pobre. Si estás en la ciudad, tienes un 50% de probabilidades de ser pobre si eres de la economía informal. Es decir, el gran problema, además de la falta de protección social que tienen los trabajadores informales y los emprendedores mismos informales también, es justamente el hecho de que tienen o no son capaces de generar ingresos adecuados. Evidentemente, esta situación ha empeorado en la pandemia. ¿Por qué? Porque ha habido una conexión, ha habido un vínculo entre lo que ha sucedido con el trabajo formal, es decir, con los trabajadores que dependen de una planilla, de un salario que les paga un empresario, que sí están en el Seguro Social, pero que resulta que en los últimos 6 meses han abandonado ese estatus debido a la suspensión de contratos que se ha dado, que eran lamentablemente tuvo que darse por la cuarentena, y además por el cierre de muchas empresas, de tal manera que, de acuerdo a las cifras que nos han dado las cámaras de comercio en el país, más o menos se han perdido solo entre el Valle de Sula y Francisco Morazán unos 400,000 empleos. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Yo creo que todos nosotros, los oyentes, los televidentes y los que estamos acá en el foro, conocemos a alguien. Te pongo un solo caso. Yo tengo un amigo que es ingeniero, que trabajaba en un grupo importante de empresas de acá del país que se dedican a la alimentación y que fue suspendido en el mes de abril. Todavía no ha recuperado su trabajo y lo que está haciendo es que en el pick-up que tenía, ahora está vendiendo melones y frutas en la calle, pues, siendo ingeniero y al ver que no tiene ningún ingreso durante los últimos 6 meses, pues se ha dedicado a este nuevo rubro para él. Entonces, lamentablemente la reconversión para muchas personas no es positiva. La enfermedad y el problema actual ha hecho que en algunos casos ciertas fuentes de empleo más bien hayan mejorado, ¿verdad? Y en el mundo es muy claro, las personas que se dedican a la tecnología se están volviendo más ricas, ¿verdad? Jeff Bezos
de acuerdo a la revista American Economic, ya tiene 200 mil millones de dólares, y así otras muchas personas. En Honduras creo que se está dando el caso también, e incluso en las mismas economías informales, que hay ciertos rubros que se han reconvertido y que han mejorado su situación, pero lamentablemente no es lo que está sucediendo en la gran mayoría de los casos, sobre todo en el campo, Juan Carlos, en donde la situación en los últimos meses ha sido realmente grave, y también acá en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Foros HRN-TSI este día con este panel respetado de voces autorizadas: Camilo Atala, María Elena Mondragón, Arturo Alvarado, Dante Mossi y Julio César Raudales. Bueno, y le cuento que hoy no solo estamos estrenando Foro, sino que también estamos estrenando una nueva app para que usted desde su celular pueda sintonizar HRN, donde usted podrá disfrutar de las noticias, entrevistas e información del momento desde su celular. Así que descárgala ya, encuéntrala como Radio HRN y sintonice a la HRN desde ya. 8 décadas siendo la voz de Honduras. Nosotros seguimos evolucionando. Te presentamos la app HRN, una plataforma que cambiará tu experiencia de escuchar las noticias de manera inmediata. Escúchanos cuando quieras, como quieras, donde quiera que estés. Descarga la app ingresando al App Store, Play Store o App Gallery. HRN, la voz de Honduras. Seguimos en el gran foro económico por la reactivación responsable. Don Camilo, el Banco Mundial en su plataforma de desarrollo post-pandemia ha dicho, bueno, algo que casi todos sabemos, ¿verdad? Que la riqueza y el desarrollo de los países de América Latina, obviamente incluido el nuestro, está en el campo. Y que una clave para el desarrollo está en el financiamiento. ¿Qué ha hecho el sistema financiero para acompañar, para impulsar la reactivación de este sensible, vulnerable, pero también determinante sector económico agrícola? Pues Juan Carlos, le sumaría estratégico también. Creo que este es el sector en el cual debemos de apostar. Te tengo que admitir que la banca privada probablemente no ha sido tan agresiva en apoyar un sector tan estratégico. Yo me quiero tal vez referir un poco al comentario que hizo Julio. El 75% en los números que dio Julio es una economía informal que principalmente está en el campo. Y creo que efectivamente parte de las soluciones que tenemos que ver hacia adelante como país, diferente a lo que lo hemos hecho anteriormente, y lo que nos va a robustecer y generar algunas nuevas oportunidades o muchas nuevas oportunidades, es el campo. Y para el campo hay que atacar el tema del lado también informal. La mayoría del campo es informal. Yo en este aspecto quisiera también agregar que la banca tiene recursos prohibidos por Banprovi, que básicamente que es el crédito, el agrocrédito 8.7, que permite prestar recursos garantizados al sector agrícola. O sea que sí hay recursos para el sector agrícola, y la banca debe de ser mucho más agresiva en apoyar ese sector. Por un lado es la parte bancaria, pero por otro lado está el enfoque en el sector informal. Y aquí quiero reconocer que en nuestro país existen entidades dentro de la red micro, que son microfinancieras, que tienen un rol fundamental, pero no tienen el apoyo que debieran de tener como instituciones que apoyan principalmente el sector. De hecho, la red micro apoya a más de 300,000 personas, con impacto a más de 1.400.000, de las cuales el 60% están en el campo, pero no tienen acceso a fondos de redescuento de Banprovi, no tienen acceso a tantos recursos. De hecho, la mayor parte de sus financiamientos son del exterior. Creo que esa es parte de las soluciones que nosotros como sociedad tenemos que dialogar, que discutir, que atacar, diría yo, para poder fortalecer un área crucial en nuestro futuro como país. Crear toda esta infraestructura. Honduras tiene un gran potencial en el tema agrícola.
Los bancos estamos haciendo nuestro rol, probablemente lo debemos de hacer más agresivamente, pero sí también hay que buscar otro tipo de vehículos que permitan ampliar el impacto que podemos tener en el sector agrícola. Pero reconoce que el sistema financiero, don Camilo, le pone muchas trabas, restringe el acceso al financiamiento. Pues, Juan Carlos, no te diría trabas. Apoyamos mucho a la agroindustria. Hay bancos muy especializados en el sector café, en el sector del campo. No hay duda que debe haber más apoyo en el sector agrícola. Este fondo que recién se creó, que es el Agrocrédito 8.7, que está fortalecido con una garantía del Estado, creo que va a abrir muchas puertas, creo que va a dar mucho acceso a créditos a través de la banca, como lo debiera de ser a través de las microfinancieras, que es los planteamientos que tenemos que dar. Bueno, estábamos hablando de la recesión económica. La expresidenta del Banco Central decía que en efecto se está dando en Honduras, pero también se está dando a nivel internacional. ¿Cuáles son las medidas, María Elena Mondragón, que recomienda usted deben implementarse previo a que esto ocurra, aunque ya está ocurriendo? ¿Qué deben de hacer con celeridad las autoridades de gobierno para poder revertir o para que el impacto no sea tan fuerte como el que se está proyectando? Bueno, y aquí creo que todos hemos reconocido en nuestras intervenciones previas que esto es un proceso gradual y que estos modelos de reapertura se están prácticamente experimentando en todos los países. Lo que quiero decir con esto es que no hay un modelo escrito, una recomendación escrita, sino que los hondureños vamos a tener que diseñar un plan integral y coordinado para definir esa ruta. Quisiera apuntar en eso porque la coordinación, la articulación, la comunicación entre los distintos sectores es sumamente necesaria en este momento. ¿Por qué? Porque, como le decía, la pandemia continúa, el virus continúa y hay que tener continua atención en la sanitaria. Eso por un lado. Eso hace que realmente lo que se viene va a traer una gran cantidad de demanda de recursos y tenemos unas limitaciones presupuestarias claras. Como bien mencionaba don Arturo, se deberá pues reformular ese presupuesto de manera tal que reconozca que vamos a cerrar con un mayor déficit fiscal, que reconozca que esos gastos adicionales provocados por la crisis fueron cubiertos gracias al apoyo de emergencia, que es los préstamos de emergencia que se pidieron, y que por lo tanto ese plan que se diseña entre los hondureños y entre todos los sectores debe de contemplar todo eso y debe contemplar que también el manejo de la deuda misma debe ser cauteloso, porque creo yo que no va a haber tanta disponibilidad de recursos externos a futuro. Este año el presupuesto pues se pudo financiar, esa brecha fiscal se pudo financiar con recursos externos, pero el próximo año no creo que vaya a ser la misma situación. Entonces el tema del financiamiento es un tema que se tiene que contemplar de manera realista dentro de los planes que se diseñen. Por otro lado, la combinación de la política fiscal y monetaria. Yo creo que en términos de política monetaria, bueno, en ambas ya se han tomado medidas. En cuanto a la política monetaria, pues el Banco Central ha tomado medidas para inyectar liquidez. A mi modo de ver, son medidas correctas las que ha tomado y creo que hay suficiente liquidez en el sistema para poder promover créditos nuevos, pero también para poder ir acondicionando esos refinanciamientos que muchas de las empresas o los agentes económicos van a necesitar. Es importante hacer ver que más la responsabilidad de rediseño o de responsabilidades a futuro va a recaer en la política fiscal. A mi juicio, debe de haber una definición de prioridades
y va a ser más que todo el esfuerzo y los ajustes en el lado del gasto público, a mi modo de ver, porque creo yo que por el lado de los ingresos hay muy poco espacio. Los ingresos, creo que lo único que resta tal vez es mejorar la recaudación, evitar la evasión y luego el tema de las exoneraciones. Pero ya pues la presión tributaria del país es bastante grande y las empresas ya de por sí ya están bastante afectadas. Así que debe haber una reasignación de recursos y ¿cómo se llama? Voluntad también de hacer esa reasignación en base o tratando de beneficiar a todos, tomando en cuenta revisión de la cartera de proyectos. O sea, que creo yo que sí se puede definir, pero ese plan tiene que ser totalmente coordinado. Rápidamente, si me puede decir, usted acaba de dar una buena iniciativa, diseñar un plan integral. 3 componentes que tendría que tener este plan integral y la reasignación de recursos. Vamos a ahondar la reasignación de recursos más adelante, pero sí quiero que me diga cuáles son 3 componentes que debe tener este plan integral, que es una muy buena propuesta. Bueno, debe de hacerse de manera, como le digo, coordinada, pero además, Jackie, debe de tener claridad meridiana de cuál es la situación en cuanto a disponibilidad de recursos. ¿Cuántos son los recursos que tenemos y cuáles son las prioridades que se deben, las nuevas prioridades después de la crisis? Eso es sumamente importante porque de lo contrario se toman decisiones aisladas que pueden ser muy buenas, pueden ser con la mejor intención, pero que si no se hacen articuladamente no tienen la misma efectividad. Para poder tener una mayor eficiencia en el gasto público debe de haber esa priorización reconociendo la limitación de recursos, obviamente acompañada de una política monetaria que contribuya, pero yo creo que, como bien lo mencionaba Camilo al inicio, ya hay recursos disponibles, la liquidez que hay en el sistema financiero es suficiente en este momento, por lo menos para iniciar todo ese otorgamiento de créditos, y mientras haya el dinero, lo que sí puede hacer y contemplar ese plan, tomarlo de acuerdo, es qué afinamiento podría darse en los reglamentos actuales que se han definido para ese fondo de garantías, por ejemplo. ¿Cómo podemos agilizar el otorgamiento de sus créditos? Y eso es simplemente, y creo yo que es fácilmente alcanzable porque los representantes tanto de Banco Central como la Comisión, Banprovi, IVA, todos tienen objetivos comunes, que es el bien del país, y muy seguramente estarán en una mesa de diálogo buscando cuáles son esos ajustes que se necesitan para que eso sea posible. Todo porque hay que tener equilibrio entre impulsar una reactivación económica sin dañar la estabilidad del sistema financiero. Creo que la estabilidad del sistema financiero es un tema que debe mantenerse siempre presente. Por eso es que esas 4 organizaciones que le comenté deben de estar articuladas en cuanto a la política fiscal y monetaria se refiere. Pero como le digo, no solo en la parte del sector gubernamental, estos son temas de país. Definir un plan de reactivación es un tema de país. Esto va a afectar este gobierno y los próximos. Sí. Y por tanto tiene que haber una comunicación fluida entre gobierno y todo el resto de sectores que integran la economía. Doña María Elena, bueno, gracias. Don Arturo, hay un sector que si hablamos de reactivación no podemos soslayar, que es el obligado tributario. Dentro de las medidas, ¿cree usted que ha llegado ya el momento de considerar, si hablamos, insisto, de una reactivación, de una exoneración, de una amnistía fiscal para el obligado tributario?
Bueno, yo creo que en estos momentos para el país es de enorme importancia promover la reactivación de la economía, porque es de la única forma en que vamos a ir poco a poco resolviendo los diferentes problemas que tenemos. Hablar de una amnistía, obviamente, podrá sonar un poco raro cuando al mismo tiempo estamos diciendo de que el gobierno no está recibiendo los ingresos tributarios que tenía presupuestados y que el próximo año también va a seguir teniendo los mismos efectos de contracción en la parte de los ingresos tributarios. Pero obviamente que lo que nos conviene como país es ayudar a que el proceso de reactivación de la economía se dé a la mayor brevedad posible. Hasta el momento lo que se ha hecho nada más es, desde el punto de vista fiscal, es posponer. Por ejemplo, los pagos a cuentas se pospusieron. La liquidación de la declaración del impuesto sobre la renta del año 2019 se pospuso para el 30 de junio, después se dio para el 30 de agosto, especialmente para los pequeños y medianos contribuyentes. Pero, por ejemplo, los pagos a cuenta, que habrá que hacer el primer pago a cuenta del año 2020, el 30 de septiembre, el segundo pago a cuenta el 30 de noviembre y el tercer pago a cuenta el 31 de enero. Esos son pagos anticipados del impuesto sobre la renta que, de acuerdo con la ley que se emitió, se calculan con base al 75% del impuesto pagado en el año 2019. La realidad es que no tiene ningún sentido calcular los pagos a cuenta con esa base, porque no podemos comparar la actividad económica del 2019, aunque ya venía con serias limitaciones, con la actividad económica del 2020. En mi concepto, los pagos a cuenta se deberían eliminar este año y simplemente el 30 de abril del próximo año que cada obligado tributario presente su declaración de impuestos sobre la renta y pague el impuesto que le corresponde pagar si generó utilidades. Si no generó utilidades, no tiene por qué pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, en esa forma podemos contribuir para que los obligados tributarios, y pongámoslo, los empresarios pequeños, grandes, medianos, etcétera, puedan contar con recursos para iniciar ese proceso de reactivación, que es lo que realmente nos interesa a todos. Bueno, perfecto. Y habíamos hablado y ya quedó despejada la duda de cuánto ha desembolsado el Banco Centroamericano de Integración Económica. Su presidente Dante Mossi nos daba esta información que en los próximos nivel con el presidente de la República, con el nuevo ministro de Finanzas, donde hay realmente un interés de en estos próximos meses agresivamente comenzar a buscar dónde están esos kilovatios horas robados, porque hay un robo descarado que es necesario ponerle un alto. Entonces, esto ha sido un esfuerzo de muchos años. Yo creo que parte, ¿verdad?, de la sustitución de fondos que vienen de préstamos es evitar, pues, los dineros que se están perdiendo en el Estado. Y en esto podemos agregar otras empresas como Ondutel que pierden dinero, y eso es dinero que el Estado no puede utilizar para comprar medicamentos, comprar kits de pruebas, mejores máquinas para las pruebas de virología. Entonces, creo que es interés de todos, no solamente los dineros prestados, sino que también los dineros propios, ¿no? Así que nosotros como BESIA, pues estamos también en este tema de reformas estructurales y estamos muy atentos, ¿verdad?, a seguir trabajando en este año y en el próximo. Nosotros no tenemos restricción para el próximo año en seguir trabajando en temas que le importan al país. Y, por ejemplo, sin querer mencionar, como dicen, el tema más grande, que es nuestro ejercicio democrático, el BESIA está apoyando el tema de la identificación de todos los hondureños para que puedan votar en forma transparente y que tengamos elecciones limpias y transparentes para la próxima campaña electoral. Así que realmente nosotros estamos atentos, siguiendo la pista del dinero, ¿verdad? Así que por nuestro lado no tenemos la menor duda, ¿verdad?, de dónde está el dinero. Sí. Don Arturo, ¿usted quería aportar algo? Sí, es que Dante mencionó algo que es importante que hay que resolver para el país, que es el tema de la ENE. Desafortunadamente, como sucede en Honduras,
Hace aproximadamente 2 años se llegó a un acuerdo entre el gobierno y diferentes sectores del país sobre el proceso de reestructuración de la empresa. En nuestro concepto no se ha avanzado lo que la dimensión del problema amerita. La ENE tiene una deuda de aproximadamente 63.000 millones de lempiras que habrá que reestructurar en algún momento. Las pérdidas no se han reducido y ahora nos encontramos en esta situación tan complicada de la pandemia con la economía lesionada, y el tema del ENE va a ser un tema muy importante de resolver, porque ahí se necesita readecuar la deuda del ENE a largo plazo y tasas de interés relativamente subsidiadas, pero al mismo tiempo implementar todo el proceso de readecuación que se necesita para que el sector eléctrico realmente funcione en nuestro país de forma competitiva y eficiente. Sí, perfecto, don Arturo. Antes de irnos, a producción nos dice que tenemos que hacer otro alto, pero antes, don Julio, yo quisiera retomar algo que dejamos pendiente en cuanto al tema de la economía informal. ¿Por qué, si se trata de un sector que aproximadamente representa el 30% del Producto Interno Bruto, que genera semejante cantidad de empleos, por qué se vuelve y se ha vuelto un sector minimizado, invisibilizado de las políticas gubernamentales y privadas? Esa es una muy buena pregunta, Juan Carlos, y creo que es importante entender que en nuestro país hay una gran cantidad de problemas estructurales que hay que resolver, y el sector informal de la economía es uno de ellos. Mientras que Costa Rica desde 1948 estableció prácticamente la semilla de lo que es un sistema de protección social, una caja de seguridad social en donde todos están presentes, y el gobierno ha enfocado su esfuerzo social hacia esa caja de seguridad que todos los costarricenses defienden como lo más importante para la convivencia ciudadana. Nosotros acá en el país lo hemos olvidado. Prácticamente el Instituto Hondureño de Seguridad Social fue destruido en su momento, y se está haciendo un esfuerzo por volver a ponerlo a tono. Se ha tratado de aprobar leyes que permitan que haya un mayor acceso de la gente a la seguridad social. Sin embargo, repito, hay elementos que están detrás de todo esto, Juan Carlos y colegas, que debemos de considerar también. Uno de ellos es el esquema fiscal. Mientras no hagamos una reforma fiscal integral, Juan Carlos, va a ser muy difícil que la situación de la mayoría de los trabajadores, que como bien dijo Camilo, son prácticamente 3 de cada 4 y están ahí trabajando autonómicamente, son esas personas que no salen, que no pueden dejar de salir de su casa todos los días, Juan Carlos, que no han dejado de salir durante esta pandemia, porque hay que ser realistas en esto. La economía se cerró, las empresas cerraron, se hizo un llamado a la cuarentena por parte del gobierno, al confinamiento. Sin embargo, creo que habría que ser ciego para no darnos cuenta de que estas personas no dejaron de salir ningún día, y es absolutamente entendible. Ellas, si no trabajan hoy, no comen mañana. Y para ellas es incluso prioridad correr el gran riesgo de contaminarse, pero no dejar de llevar comida a sus casas. Entonces, es cierto, se ha olvidado, se ha invisibilizado a este sector debido a que no hay una política pública clara, debido a que el sector fiscal ha concentrado sus prioridades de gasto en cosas que no tienen nada que ver con los trabajadores independientes, y evidentemente esta gente, repito, prácticamente se ignora, como que no existieran. Es la gente que en su mayoría se está empujando hacia el exterior, Juan Carlos, sí, que se está yendo hacia los Estados Unidos. Nosotros tenemos en la universidad un observatorio de migraciones. Cuando usted ve los números, usted se da cuenta que la gran mayoría, más del 85% de la gente que se está yendo hacia los Estados Unidos, no tenía un trabajo fijo, no tenía ninguna condición de seguridad social, y por lo tanto busca en la economía informal estadounidense, que es mucho mejor pagada y que ofrece mayores garantías, a pesar de que es ilegal,
una salida para el gran problema que se está teniendo en el país. Entonces, creo que es fundamental, Juan Carlos, que se haga un cambio completo en el esquema fiscal para poder atender, como lo están haciendo desde el 48 los costarricenses, a todo este gran segmento. Si nosotros miramos los números centroamericanos, y me tomé la molestia de buscar, Julio, Juan Carlos, solamente los dejamos para después de este alto. Los dejamos para después de este alto porque producción nos dice que tenemos que hacer un alto y seguimos en este gran foro económico por la reactivación responsable con este panel, como decía Jackie al inicio, de lujo. Camilo Atala, María Elena Mondarón, Arturo Alvarado, Dante Mossi y Julio César Raudales. Ya volvemos. Como decimos, tierra adentro, cuesta abajo ya. Don Camilo, ¿de qué va a depender que esta recuperación o reactivación tome más o menos el tiempo que le tomará a otras naciones que nos llevan alguna ventaja o mucha ventaja? ¿Qué tiene que hacerse aún y qué todavía no se ha hecho para que esa reactivación sea congruente, consecuente con las necesidades que tienen todos los sectores afectados de que esta cuestión comience a caminar? Y yo debo preguntarle algo, ¿ha sentido la banca que el gobierno los ha dejado hacer lo que tienen que hacer? Bueno, Juan Carlos, sin duda el reto que viene por delante es complejo. La banca va a tener un rol muy importante, en lo cual, como decía Malena, la banca está sólida y está lista para ser parte de la solución de lo que viene hacia adelante. Hoy, en la etapa de reapertura, la banca se ha dedicado particularmente a reajustar la situación de cada uno de sus clientes. Todavía está en el proceso, esos son temas que se hacen uno a uno, y luego entrará la etapa de la reactivación. Y la etapa de reactivación inteligente pues tiene varios componentes, no solo es el componente financiero económico, es el componente de la salud, donde los hondureños tenemos que cuidarnos, tenemos que ser la primera línea para evitar una segunda ola de contagio. Tenemos el tema social que mencionaba Arturo presupuestariamente, tenemos que apoyar la educación, hay que reinventar la educación porque las economías se van a reinventar, hay que apoyarle al sector salud y todos estos aspectos de índole social, de mentalidad, de cambio mental, de ser una sociedad más transparente, más solidaria, más seria y dar soluciones más concretas. Y a tercero, pues es el tema económico. Me preguntás del gobierno puntualmente, el gobierno a través de Banco Central y Banprovi ha puesto, y con el apoyo del Banco Centroamericano, ha puesto alrededor de 100.000 millones de lempiras disponibles con garantía para poder ser prestados a los diferentes sectores, a la agricultura, a la pequeña, a la mediana empresa y a la gran empresa. Y eso es fundamental. Y eso es 1/3 de lo que hay en total de la cartera bancaria. Así que sí hay recursos, sí está obviamente el compromiso de la banca a hacer el apoyo. Necesitamos estar en esa etapa de reactivación inteligente, pero termino con algo. Esto no va a pasar si no tenemos una coordinación, como explicaba Malena. Necesitamos de hacer una estrategia nacional de reactivación inteligente con todos los sectores, coordinadamente, articuladamente, para que podamos trabajar juntos. La única manera que vamos a salir de esto es que todos los sectores trabajemos juntos, gobierno, trabajadores, sector privado, la academia, y esa es la manera como vamos a salir, no de una manera aislada. Y eso creo que hay que poner mucho esfuerzo hacia adelante de hacerlo en forma conjunta y coordinada. Pero a la banca, pero al sector bancario, siente que esa estrategia que debe ser liderada por el gobierno de la República en efecto está encaminada a buscar esas soluciones. Si yo le preguntara, ¿qué les preocupa todavía al sector respecto a lo que no se ha hecho? ¿Por dónde pasarían esas preocupaciones, don Camilo? Mira, Juan Carlos, la parte de disponibilidad de recursos no es el problema. Creo que a la medida que la economía
se aperture más, va a haber más demanda de crédito. No hay la demanda de crédito en función a la oferta del dinero que hay. Siento que la flexibilización en las regulaciones van a ser requeridas para ampliar plazos, dar más espacio a los clientes. Es algo que se ha venido trabajando y sí hay trabajo que hacer en el tema. Y sin duda, obviamente crear algunos estímulos, algunos sectores que van a ser muy afectados va a ser importante. Va a haber sectores que van a tener oportunidades y la banca y el gobierno tendrá que apoyar para generar empleo que se van a perder en otras áreas. Pero bajo una reinvención, va a ser un país diferente Honduras hacia adelante. Y en ese sentido, por eso tenemos que coordinar en todos estos esfuerzos que tenemos que hacer hacia adelante. Perfecto. Bueno, me ha llamado mucho la atención esa propuesta de la expresidenta del Banco Central de Honduras, definir un plan de reactivación. Es un tema de país. Más o menos, ¿en cuánto tiempo debería estar este plan armado? ¿Estamos ya tarde? Porque aún no se ha planificado nada. Bueno, yo creo que planificado se debe haber planificado. Tal vez yo no estoy definitivamente en el gobierno ni estoy dentro del sector privado. Probablemente ya hay avances en ese sentido. No dudo que sí. Lo que creo que urge es finalizarlo, concretar y finalizarlo. Si no se ha hecho, pues iniciarlo inmediatamente, porque no hay tiempo que perder. Los recursos que se tienen son limitados, el acceso al financiamiento externo que vamos a tener a partir del próximo año también va a ser limitado y las prioridades son enormes y la demanda de recursos son enormes. Entonces es urgente un rediseño de esto. Si bien es cierto, la economía se va a reacomodar en muchas variables por sí sola, es importante que estemos claros. Primero, que el tema de salud no se puede desatender. Segundo, que va a recaer en el sector público y en la política fiscal. Se debe de hacer un reacomodamiento de sus gastos, en una mayor eficiencia en el gasto, porque recordemos que en los niveles de inversión que requiere una reactivación económica, eso va a ser responsabilidad más en este momento del sector público. Y si los proyectos, como decía Dante, grandes, están parados, pues habría que probar también en obras de infraestructura de pequeñas que ayuden no solo a aumentar el empleo de esa economía informal de que hablaba Julio, pero también que ayuden paralelamente a mitigar los riesgos del contagio. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, algo así? Pues, bueno, revisar todo lo que es la estructura de las escuelas, asegurarse que haya letrinas, que haya servicios sanitarios, servicios de agua potable, lo mismo en los centros de salud. Son muchas cosas que la economía informal puede participar, generar un poco de empleo y al mismo tiempo conllevar. Hay mucho por hacer. Creo que podemos hacerlo con voluntad, con participación y con responsabilidad. Sí. Don Arturo, la pregunta del $1,000,000, después de dónde está el dinero, es ¿qué cambios necesita nuestro país? No solamente para reactivar esta economía golpeada, sino para lograr un crecimiento económico sostenible, pero sobre todo solidario. A propósito, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Esta pandemia nos ha dejado la economía por los suelos, los niveles de pobreza y de desempleo también por los suelos. ¿Qué cambios, don Arturo, usted recomienda necesarios hacer en estos momentos de crisis? Juan Carlos, uno de los problemas que hemos tenido nosotros como país es que siempre hemos actuado con base a una visión cortoplacista. En el año 2010 se aprobó el Plan de Nación, Visión de País, que supuestamente abarcaba desde el año 2010 al año 2038. Y ahí se definieron estrategias nacionales de mediano y largo plazo y los objetivos que se buscaba alcanzar. Por ejemplo, uno de los objetivos decía Honduras sin pobreza, con una población sana y educada. Otro objetivo era Honduras democrática. Otro objetivo era Honduras productiva. ¿Cómo hacemos el sector telecomunicaciones mucho más barato y más
efectivo, ¿verdad? Entonces creo que hoy por hoy sabemos que las transacciones por Internet para hogares pobres no están disponibles. Tenemos que hacer funcionar el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones llamado FIT, que está por ahí, hay que ponerlo a trabajar y ponerlo a buen uso, particularmente de la gente más pobre. Y el segundo tema es cómo resolver el tema de la energía eléctrica. Igual, más barata, más sostenible. Tenemos que seguir trabajando, ¿verdad?, en cómo generamos soluciones para todos los ciudadanos y la industria, ¿verdad? Y no depender de los hidrocarburos. Por suerte hoy están bajos. Imagínense lo que fuera esta crisis si los precios del petróleo estuvieran en $100 el barril. Entonces, tenemos que seguir trabajando en estos temas que son difíciles, o sea, pero que hay que aprovechar las crisis, hay que convertirlas en oportunidades. Y en este sentido, pues, en el BESIA estamos viendo una serie de oportunidades como la introducción del gas natural a nuestra economía, cómo mejorar, ¿verdad?, los puertos, los aeropuertos. Ojalá Palmerola comience a funcionar el 1 de enero del 2021, como se ha programado, porque tenemos realmente que abrirnos más al mundo y no solo hacerlo bien, sino que también hacerlo de una manera competitiva. Sí. El BCE está acá, listo para apoyar. Nosotros, como le digo, somos el banco de la región. Honduras tiene 11% de las acciones del BCE, así que somos el banco para cada país de Centroamérica y estamos aquí listos para aprovechar y hacer esas conexiones. Nos quedará un mensaje todavía de despedida, de aliento a lo mejor de cada uno de ustedes, pero tenemos un par de minutos, Julio, para que a grandes rasgos nos compartiera y sobre todo le compartiera al gobierno de la República un par de recomendaciones a tomar. Yo insisto, yo quiero insistir con usted en este tema de la economía informal a partir de su importancia. ¿Qué recomendaciones así a grandes rasgos le podría enviar en este momento Julio Raudales? Sí, Juan Carlos, creo que la primera recomendación es visibilizarla. A veces da la impresión de que se aprueban políticas públicas sin considerar que existe un gran segmento de la población, la gran mayoría de la población, cuya familia depende de trabajadores que están en el anonimato, en la autonomía. Entonces, creo que lo primero es visibilizarla y definir políticas claras, concentradas en el apoyo a estos emprendimientos y a estos trabajadores que prácticamente están en el abandono y, como te digo, su única alternativa es irse del país prácticamente. Entonces, ese gran éxodo que se ha experimentado en los últimos 20 años de personas que salen de aquí del país para España o para Estados Unidos obedece fundamentalmente a la inexistencia de políticas que vayan dirigidas hacia este sector. Y ahí hay un elemento muy importante y quiero retrotraer las palabras de don Arturo Alvarado. Es decir, es importante entonces hacer un cambio estructural en la forma en que se está elaborando el presupuesto nacional para que se dirijan fundamentalmente las políticas a proteger a estas personas. El gobierno tiene un rol importante en esto, Juan Carlos, no debe de desconocerlo, no debe de hacer como que no existe el problema, porque el problema está ahí y eventualmente puede pasarnos cuentas si no se toman medidas adecuadas. Entonces, ese es un elemento. Y quiero únicamente terminar mi intervención diciéndote que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya hizo una propuesta integral que va dirigida a 4 elementos fundamentales, Juan Carlos, y que están muy ligadas a la visión de país y plan de nación de la que hablaba también don Arturo Alvarado. Uno es, el primero, el tema de la gobernanza en el país, que es fundamental y que debe ser un elemento clave para la reactivación económica. Número 2, es la mejora en la calidad de los servicios públicos. Hay que recordar, Juan Carlos, y amigas y amigos, que el año pasado hubo un movimiento fuerte, una plataforma en defensa de la educación y de la salud. Creo que hay que escuchar estos clamores ciudadanos y no olvidarlos, porque casualmente, después de que el Colegio Médico lideró este proceso, nos cae la pandemia encima y desnuda los grandes problemas que tenemos. El tercer elemento es la seguridad alimentaria, y ahí algo que comentaba Camilo, y es el tema de volver al campo, de generar dinámica económica para la producción en el campo, tanto a nivel de recursos, pero también a nivel de asistencia para los campesinos. Y la cuarta es la mejora en los motores
de la economía. Yo creo que Honduras es un país, Juan Carlos, que tiene mucho potencial en varios temas, en varios elementos. Hay que explorarlos. Perfecto. Y hay que tomarlos con seriedad. Perfecto. Tenemos 30 segundos para cada uno para su despedida. Muchísimas gracias de antemano por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación, compañeros. Solo reiterar que Honduras va a salir adelante, pero va a salir adelante unida con criterios claros. No tenemos que pensar diferente porque son situaciones inéditas y tomar acciones que realmente nos lleven hacia un mejor país para todos los hondureños. Doña María Elena. Muchísimas gracias a todos, fue un verdadero placer. Yo creo que son espacios de diálogo sumamente importantes en la que hoy tal vez nos quedamos con el deseo de manifestar muchas cosas por razones de tiempo, pero creo que deben de continuar. Comparto que los hondureños podemos hacer las cosas cuando queremos. Creo que tenemos el momento propicio para hacerlo, para reflexionar, para ver las reformas que se tienen que hacer y hacerlo de manera coordinada, integral, inclusivamente. No olvidar, por favor, el tema de salud, aparte de lo económico, porque la pandemia sigue. Y que estén bien y cuídense todos. Don Arturo Alvarado. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir con los directos amigos, hacer llegar al pueblo hondureño nuestras recomendaciones, nuestras ilusiones como hondureños. Lo que todos debemos de buscar es unirnos para lograr una Honduras en desarrollo que crezca económicamente, pero que al mismo tiempo crezca socialmente. O sea, que crezcamos ¿para qué? Para servirle a todos los hondureños. Doctor Dante Mossi, presidente del BESIE. No, muchas gracias y primero pues agradecerle a ustedes por este programa y siempre aprovecho para agradecer a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de defensa. Y como dice Malena, la salud comienza con nosotros, mascarilla, distancia y jabón. Y por otro lado, el BESIE es el socio que está aquí para quedarse y estamos acompañando no solo al gobierno, sino también al sector privado. Así que muchísimas gracias y aquí seguimos. Al expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales. Muchas gracias por esta invitación, Juan Carlos y Jackie. Ha sido un honor compartir con estos dilectos profesionales. Y bueno, qué bien que comenzaron este esfuerzo ustedes ahí en HRN y TSI a finales del mes de agosto y ya para cerrar los últimos meses del año, poder trabajar y tratar los temas que son de vital importancia para el país. Adelante, que vamos a salir de esto. Gracias a todos, pero gracias a quienes nos han acompañado, a quienes han estado con nosotros a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias por habernos acompañado en este primero de muchos foros, a este primer gran foro económico por la reactivación responsable. Gracias a nuestros invitados a este panel de lujo, pero sobre todo a quienes a lo largo y ancho del territorio nacional nos han escuchado y visto en HRN y TSI. Sabemos que hoy... Y gracias, Jackie, también. No, a mí me encantó estar con usted. Mi admiración absoluta. Igual. Sabemos que de hoy en adelante hay buenas propuestas por parte de diversos sectores. Esperamos que las autoridades la tomen en cuenta. Muchísimas gracias por su fiel sintonía.